Bien, como llevamos varios días separados pues, del tema, vamos a tratar de volver al contexto. Entonces vamos a recorrer el video nuevamente desde el principio para enfocarnos en la parte que quedamos y así ir recordando que a medida que va pasando el video, los videoclips, vamos a recordar lo que el Señor nos ha ido hablando en cada uno de ellos de una manera rápida para lograr ubicarnos.
Bien, aquí habíamos quedado. Ahora vamos a ver lo que no es fe y la iglesia ha adoptado como fe. Y es muy importante hacer la diferencia clara a la luz de la palabra y en nuestro propio corazón. Es necesario que seamos conscientes de que hemos heredado al paso de los siglos, no solo de los años, sino de los siglos, un concepto de fe completamente apóstata que ha erosionado de una manera tremenda la historia de la iglesia, casi desde el comienzo de la iglesia, pasado el primer siglo, hasta el día de hoy, y ha sido un deterioro sistemático del enemigo sobre la enseñanza y la doctrina que se ha impartido en la iglesia. Porque aunque todo en la Biblia se ha circunscrito a la fe, como está explícito en el Nuevo Testamento, la fe ha quedado como algo que la gente debe asumir tácitamente, sin profundizar en lo que la Biblia revela de la fe, y esa ligereza, esa simplicidad, esa manera incauta y sin revelación ha hecho que la iglesia vea la fe de una manera tan simple como que es creer, sencillamente creer, y ahí se quedó, y ha hecho cosas dentro de su vida tratando de desarrollar desde adentro una fe para poder ser heredero de las promesas de Dios. Pero ese no es el modelo de la Biblia, ya que la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe de Dios, de la fe de la Biblia, y no es el hombre el que es iniciador y consumador de esa fe. O sea, es un evento sobrenatural sobre la vida de un ser humano, ya que la fe en la Biblia es certeza, y hemos visto e insistido de una manera clara a lo largo de este tema que la fe en ese nivel, certeza, solo Dios la posee, y Él es el único que puede insuflarla a la vida de un ser humano lleno de dudas, lleno de limitaciones, de ignorancia, lleno de temores, de ambiciones. Él es el único que puede penetrar la fe limpia de Dios, que limpie la vida de un ser humano, ya que el propósito de Dios es que, partiendo de ser pecadores, Dios quiere llevarnos a ser santos como Él es santo, a limpiarnos, pero es su naturaleza en nosotros la que va produciendo ese cambio profundo, y no es un esfuerzo personal, sino es intimidad, como dijo Jesús en Juan 6, cuando se refirió a esta intimidad apasionada, refiriéndose a que el que no come su carne ni bebe su sangre no tiene parte en Él. Y habla entonces de que la vida del Espíritu no es una cuestión de un logro personal, sino de un comer, de un tomar de Dios, y que Dios ha permitido que lleguemos a esa relación tan poderosa y profunda, porque Jesús, el Cordero de Dios, pagó toda nuestra ignominia, nuestra maldad, y nos puso en paz con Dios, nos hizo aceptos en el amado, en el monte Calvario, sobre su cuerpo destrozado, que Él llevó todos nuestros pecados y delitos, nuestras infamias, nuestra enemistad hacia Dios, y la destruyó sobre su cuerpo en el madero, y que por eso podemos acercarnos a Dios y tomar, comer de Él, de esa manera tan pedagógica y tan real a la que se refirió Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Si partimos de esa realidad central que es el Evangelio de Dios, no podemos incrustar la fe de la manera tan ligera, tan simple y tan apóstata como se ha instalado en la iglesia al paso de los siglos, y los maestros de la Biblia no han cuestionado eso, sino más bien han traído sobre la iglesia más sombra y más escombros con sus doctrinas y sus ambiciones. Por eso me he tomado el trabajo de lo que el Señor puso en el corazón, de exponer lo que es la fe apóstata con claridad, para que usted lo vea, que es contrario al modelo que la Biblia presenta. La primera de estas características de la fe apóstata: vive el modelo de Dios, es el genio de su lámpara. Él pide
Y Dios responde, ¿qué quieres, amo mío? Este modelo se inició bajo algunos versículos de la palabra de Dios diciendo, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Este es uno de los textos que mayor desgracia ha traído al pueblo de Dios. Y digo, ¿por qué? ¿Porque la Biblia trae desgracia al pueblo de Dios? No, sino que la Escritura dice que la palabra de Dios prueba el corazón de los seres humanos. 1. 2. Dice que los indoctos tuercen la palabra de Dios para su propia perdición, asevera la Biblia. Cuando usted toma la Biblia de una manera inadecuada, indoctamente, es decir, sin el Espíritu, porque el docto no es sino Dios. Dios mismo es el docto de la palabra. Ninguna persona podríamos decir somos doctos, sino nosotros sabemos que el docto es el Señor, el Espíritu de Dios, inequívoco, absolutamente inequívoco, porque es Dios, no hay contradicción, no hay mentira en él. Y cuando la Biblia dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué es lo que va a aflorar en el corazón de un ser humano? Sus ambiciones, sus deseos. Va a aflorar porque él dice, aquí me abrieron puerta abierta, que todo lo que yo quiera, entonces lo pida, dice. Y lo único que tengo es creerlo, entonces voy a creerlo y todo es mío. Pero ¿qué hizo ese texto mal enseñado y mal aplicado? Que el pueblo de Dios abriera un chorro de ambiciones en su corazón para pedirle a Dios lo que esa persona quería. Pero recuerde que la palabra dice que solo la suma de la palabra de Dios es verdad, advirtiéndonos que cuando yo tomo versículos de la Biblia fuera de contexto, estoy lesionando mi vida de una manera tremenda, y por eso ese texto tan precioso que el Señor me dio en el Salmo 119, que cuando lo leí me extrañó un poco. Le dije, Señor, ¿por qué dice tu palabra que la suma de tu palabra es verdad? ¿Acaso tu palabra por aparte no es verdad? Y el Señor me dijo, mira cuántas herejías, cuántas cosas necias se han tejido desde mi palabra, hijo. Por eso es que te he dicho, la suma de mi palabra es verdad. Cuando una enseñanza de la Biblia, que sale de algunos textos de la Biblia, contradice el contexto de la Biblia, estamos en presencia de una herejía. Cuando decimos, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás, yo abro las ambiciones de mi corazón, pero dice Santiago, ustedes no tienen porque no piden. ¿Y cuando piden qué? Piden mal. Dice, piden para sus apetitos carnales, dice. Y por eso están en esa destrucción. Cuando pida no dudando. Y entonces uno dice, ¿pero quién no duda? ¿Cómo podemos sacar la duda del corazón si normalmente todos los seres humanos dudamos? Entonces el apóstol coloca entonces esta promesa en un lugar inasequible para un ser humano, ya que si creer es ausencia de duda, como dice el apóstol, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va de aquí para allá, y el que pide de esa manera no va a recibir cosa alguna del Señor. O sea, que si yo soy una persona con dudas, no voy a recibir ninguna cosa del Señor. Entonces la persona empieza a hacer un ejercicio para evacuar sus dudas a fin de que el modelo de la lámpara de Dios funcione para él y él obtenga de ese poderoso ser, de ese espíritu, lo que está anhelando, lo cual es inadecuado. ¿Por qué? Porque si todo mi propósito para tener fe es el deseo de obtener las cosas que yo anhelo, he escogido un camino equivocado para la fe, ya que ese no es el propósito para el que Dios quiere instalar la fe en mi vida. Él quiere que yo llegue a la unidad de la fe, ojo, unidad, dice la Escritura, y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea, el propósito de la fe es unidad con Dios, no es unidad con las ambiciones del corazón, con las normas y los gustos y las modas de una generación que establece los patrones de realización de un ser humano. Porque si no, entonces nosotros con Biblia en mano estaríamos empujando al pueblo a ser amigos de Dios, y nosotros sabemos que la Escritura dice que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Si tomamos esta enseñanza de esta manera descuidada, pensando que este es el camino de la fe,
lo que hemos conducido con la Biblia al pueblo de Dios es hacerlo amigo de este mundo, porque va a desear los estándares de realización, de satisfacción que el mundo, época a época, ha establecido. Y ustedes saben, como lo afirmó Jesús, que el príncipe de este mundo es Satanás. Lo dijo hace 2000 años, y hace 2000 años había maldad, pero no en el grado superlativo que hoy la posee, la vemos en toda la tierra. Si lo dijo el Señor hace 2000 años, pues hoy sabemos que mayormente Satanás ha hincado sus colmillos en la mayoría de los seres humanos, inyectándolos de toda clase de estímulos de maldad, y que nos encontramos en una generación aterradoramente perversa. Si nosotros dejamos colar este tipo de enseñanza en la Escritura, en la iglesia, no hemos hecho otra cosa que empujar a un pueblo que ya viene desbocadamente loco por las ambiciones de este mundo. Y si nosotros enseñamos, hermano, ¿cuál es el carro que tú tienes? No, pues, que tengo un Chevrolet, hay un modelo por ahí 80 y pico. Oye, hermano, pues debes tener por lo menos siquiera un Mercedes-Benz, hermano. Y 0 kilómetros, porque tú eres un hijo del rey. Hermano, ¿qué te pasa? Sacas espíritu de miseria que hay dentro de ti. Y entonces la persona, wow, ay sí, esa enseñanza me emociona. Y entonces, oye, ¿qué vestido usas tú? No, hermano, mira, puro drill aquí nomás, puro drill. No, hermano, paños, made in England, debemos tener paños ingleses, hermano, mínimo. Los hijos del rey debemos vestir camisas full, $3,000, así como las estrellas del cine. Entonces, claro, la persona recibe eso y dice, sí, yo soy un hijo del rey. Y como un incauto ha caído en las ambiciones de este mundo, porque usted sabe que ninguna persona que ha ambicionado esas cosas, por sí mismas esas cosas, han hecho felices a esas personas, sino los han constituido en seres desgraciados que ya no saben qué vestirse, qué ponerse. Algunos de ellos ahora se ponen los pantalones en la cabeza y andan desnudos, porque no saben qué locura hacer para quitar el hastío de comprar y comprar, y ya no saben qué comprar. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue hecho para eso. El ser humano fue hecho para Dios, para vivir en intimidad con el Señor, que es el único que puede devolverle la dignidad perdida en el Edén. El único que puede restablecer la verdadera identidad en un ser humano. Si con este tipo de enseñanza nosotros predicamos en la iglesia, la mayoría de las personas de las ciudades estarían fascinadas de escuchar ese tipo de predicación. Y por eso hoy nos encontramos en iglesias repletas de gente donde se les vende este tipo de enseñanza. Hermano, ustedes han perdido el tiempo, han perdido el examen. Ustedes son pobres porque les da la gana, pero Dios quiere que ustedes sean ricos, muy ricos, exageradamente ricos. O como enseñaba una profeta en 1900, creo que fue en 95, reunió a los pastores más connotados de Bogotá, y entonces en medio de una gran reunión supuestamente de guerra espiritual, porque ellos son de guerra espiritual, y puedo decir el nombre de esa persona porque fue público, sus videos fueron públicos, que se llamaba Cindy Jacobs, y es una profeta reconocida en guerra espiritual, y ahí están los grandes pastores de Bogotá. Y entonces ella dice, en 3 años, está hablando de 1995, en 3 años no habrá guerrilla, no habrá paras, no habrá violencia en Colombia. Y Dios me dice, iglesia, ve por las riquezas de los narcotraficantes, ve por las riquezas de los corruptos políticos, ve por las riquezas de los esmeralderos, ve por esas riquezas, porque son tuyas, iglesia. No, eso cayeron ahí todos ebrios de ambición. Pero me quedé yo pensando, le digo, Señor, bastantes ambiciones tenemos nosotros los seres humanos. Y para que esta persona, diciendo que es de parte tuya, le está diciendo al pueblo, como le dijo el Señor a David cuando lo robaron en ese lugar, tomó esa palabra en el Antiguo Testamento, donde robaron mientras ellos estaban guerreando, entraron unos ladrones, se llevaron los bienes, se llevaron las mujeres, se llevaron los niños,
se llaman las personas que estaban ahí, y entonces David le consulta aterrado porque la gente de guerra quería matar a David porque decían, tú no previste esta situación y mira, hemos perdido todo. Y entonces él le consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? Entonces le dice, ve, porque yo los he entregado en tus manos. Toma esa palabra y la aplica para decirle que vayan por las riquezas de los narcotraficantes, de los esmeralderos, de los políticos corruptos. Claro, cayeron rendidos, una palabra de Dios. ¿Se cumplió esa palabra? Hoy es 2011. ¿Tenemos guerrilla? ¿Tenemos ¿Hay violencia? Entonces, ¿es un profeta qué? Si ese profeta se hubiera levantado en el tiempo de Israel, ya estaría muerto, lo habían apedreado. ¿Por qué la iglesia toma enseñanzas tan erráticas? Porque las acepta conforme a los engaños de su propio corazón. Como yo tengo un corazón engañoso y perverso, la Escritura dice que lo tengo, si yo confío en él, entonces seguramente me voy a perder, porque es un corazón ¿qué? Engañoso y perverso. Ese es un enemigo real en mi vida. No puedo jugar con un enemigo tan contundente y tan poderoso que está instalado en mi propia vida, en mi propio corazón. La Escritura habla fehacientemente en que yo no puedo dejarme guiar por los deseos del corazón porque son conforme a la carne. Yo tengo que guiarme conforme a los deseos del Espíritu. Para eso se me ha concedido el Espíritu de Dios por la gracia que se derramó en el monte Calvario. Para que el Espíritu de Dios, que tiene los deseos de Dios, instale los deseos de Dios en mi vida y sean desplazados los deseos del corazón que son conforme a este mundo, conforme al demonio, conforme a todas las maldades que hemos visto en toda la tierra. Entonces le digo, Señor, estoy perdido. Si mi guía es mi corazón, estoy perdido, Padre. Porque tu palabra dice, engañoso y perverso es tu corazón. Si un predicador me chuza a mí y me dice, ¿qué fe es eso? Y yo caigo ebrio porque yo estoy soñando en las ambiciones de este mundo, caigo rendido, entonces sin darme cuenta o dándome cuenta, deliberadamente me estoy alejando de Dios de una manera vertiginosa, porque a mí no me interesa Dios. A mí lo que me interesa es que me lleguen esas cosas que yo le pedí a Dios. Y le digo, bueno, si hay que dar diezmo, damos, si hay que dar el 30%, damos el 30%, lo que sea, pero que lleguen. Porque es un gran negocio. Es una cosa tremenda. Y la iglesia está metida en ese tipo. Si afirmo que es una enseñanza apóstata, debo mostrarles el por qué es una enseñanza apóstata, porque apostasía es alejar de Dios, quitar el centro de la realidad, de la verdadera realidad de la revelación de la palabra y de la persona de nuestro Señor. No estoy haciendo esto para hacer una crítica deliberada a la iglesia, no, Dios me libre de eso. Pero si yo no le digo a la iglesia la verdad, también el Señor me dice, yo voy a reclamar la sangre de ti porque yo te he dado claridad sobre estas cosas. Tú debes decirle, atalayar es proclamar lo que Dios revela para decirle al pueblo, oye pueblo, están engañándote, tus maestros, tus guías, tus profetas te están engañando. Y eso es lo que el Señor, para eso nos dio este material, para denunciar que estamos siendo engañados, que esa no es la fe que enseña la Biblia, porque es una fe apóstata que lleva a que no solo que usted hoy tiene ídolos, sino que si usted le da rienda suelta a sus ídolos, entonces usted está perdido. Porque ¿cuándo va a amar a Dios por encima de todas las cosas? Un corazón lleno de ídolos no tiene lugar para Dios, en ninguna manera. Entonces empezaron las falsas profecías, entonces las niñas solteras, los jóvenes solteros, no, que el Señor te dice que tiene una mujer hermosa para ti, varón, una mujer 90, 60, 90, y que es tan virtuosa como la Virgen María. Pero hombre, cae rendido. Y entonces dice, bueno, ¿y dónde está esa mujer? Y entonces ese hombre está ilusionado por esa promesa que es falsa, porque esa mujer no existe. Y entonces esta persona incauto, iluso, ha seguido los designios de su propia ambición. La muchacha que mire, Dios va a traer un príncipe aquí, un hombre de Dios tremendo, y él va a ser tu esposo.
Entonces empieza a recibir todas las cosas que anhela su corazón. Pero una mujer o un hombre con esas ambiciones, llenando los sueños y los días, ¿cuándo Dios cumplirá esas promesas? ¿Está interesado en Dios? No. Él está interesado en que Dios le dé esos regalos, esas cosas. ¿Cuándo se intimará con Dios? Nunca. El diablo sabía eso, por eso él mismo ha llenado la iglesia de ese tipo de enseñanza. Porque él sabe que con eso ha perdido muchas personas que con Biblia en mano se han alejado vertiginosamente de Dios. Porque él sabe que el corazón nuestro es engañoso y está lleno de ambiciones. Porque Dios conoce el corazón de un ser humano y tiene que irlo preparando a uno para las cosas. Cuando yo estaba en Barranquilla, había una dama que era un gran líder allí en ese lugar. Una mujer de mucho liderazgo. No siempre conviene que esas personas de mucho liderazgo tomen liderazgo. Porque hay personas con gran capacidad de liderazgo, pero son ineficaces en el pueblo de Dios. Porque son muy tesos, su voluntad es de hierro. Y hacen lo que ellos piensan que debe ser. No lo que Dios dice, sino lo que ellos creen que debe ser. Y es una persona así, una persona muy, muy tremenda, que decía que ella no se sujetaba ni a veces ni a sus chiros, como ella decía. Pero me dice, Dios me ha dicho, me decía un día, que Dios me va a dar un hombre de Dios. Entonces le dije, yo pienso que no va a ser así. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque Dios, si le da a una mujer así, que como tú dices, no se sujeta ni a sus propios chiros, se la da como castigo. ¿Será que anda muy mal? Pero ¿cómo le va a dar una mujer tan rebelde a un hombre de Dios para complicarle el ministerio? Entonces, si tú quieres un hombre de Dios, deja que Dios haga de ti una mujer humilde y sujeta, porque tú no tienes ninguna de esas dos cosas. Y tu maestro, tu Señor, es esencialmente humilde. Y Él es nada menos que su majestad, el alto y sublime, y es humilde. Y tú, que eres una criatura, adoleces de ese carácter. Entonces, debieras anhelar más que un esposo, la riqueza de Cristo, su carácter en tu vida. Y eso es sensato. ¿Se da cuenta? Porque si yo soy un ser rebelde, que no me sujeto a nadie, entonces yo no debo pedir al Señor, por lo menos si una mujer es así, no debiera pedirle al Señor un hombre de Dios. Mejor déjeme solterita, Señor. Porque si me caso me va a dar un patán para que me manse. Y entonces, mejor déjeme soltera. O mejor me dejo tratar en el taller del Señor. Y embellecer en el taller del Señor antes de aspirar a algo distinto. Pero eso llama sensatez en la Biblia. Se llama verdad, digámonos la verdad. Pero no puedo engañar a una persona y decirle, oh sí mujer, como tú eres un gran líder aquí, te confirmo que Dios tiene un gran hombre de Dios para ti. No puedo decirle porque estoy mintiendo, la estoy engañando. ¿Por qué? Porque quiero que venga ahí, porque quiero que diezme, porque quiero que manipule gente y traiga mucha gente a la iglesia. No. Estoy diciendo la verdad porque Dios me puso para decir la verdad. Luego volví, como unos 10 años después a Barranquilla, me llamó una voz quebrada. Y en ese lugar lo llamaban a uno líder y me dice, líder, ora por mí. Ya no voy a ningún lugar, a ninguna iglesia. Me casé con un hombre incrédulo. Quería tener hijos y no hemos podido tener hijos. Y estoy como un trapo espiritual. La Biblia dice, el necio no acepta consejo. El sabio oye, entiende y se deja aconsejar. El Espíritu Santo, uno de los nombres preciosos, es el Consolador, el guía de la verdad, el maestro, el consejero, porque él administra el carácter de Jesús, el consejero. Yo debo atender los consejos del Señor y no debo enseñarle a la iglesia una herejía de semejante dimensión. Porque una persona debe saber que Dios está interesado
en que usted se conforme a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted no se deja conformar a la medida de nuestro Señor Jesucristo, usted no es de Él. Porque siempre será una ramita en la vid que tiene la rama partida. La vid no, la rica savia de la vid no le llega. ¿Usted ha visto esos arbolitos que tienen ramas partidas? La rica savia no le llega y por eso se van secando y mueren. Nunca dan fruto. Si el carácter de Cristo no se va enraizando en mi vida, sino las ambiciones de este mundo y los deseos de mi engañoso corazón, aunque muchos de ellos sean legítimos, pero es que yo tengo que ser sensato. Si yo quiero para mí una persona de Dios, debo también tallar para lo mismo, modelar para lo mismo, dejarme modelar del Señor, porque si no, yo voy a ser un problema espiritual para esa persona. Antes que anhelar una persona de Dios, debo ser un hombre o una mujer de Dios. Y hay que dejarse modelar en el taller del Señor. Entonces yo no puedo sembrar un tipo de herejía diciendo, hermana, ustedes, ¿cuántas solteras hay aquí? Entonces todas se levantan. Se dan cuenta de todas estas incrédulas. Pensar que Dios tiene varones de Dios para todas estas mujeres. ¿Qué les falta? Fe. Entonces todas salen, uy, sí, nos falta fe. Y entonces piensan, Señor, quita la incredulidad de mí. Y ella piensa que está haciendo una oración tremenda. Y el Señor tendrá un gran silencio. Y le dirá, si quiere oír o se deja hablar, le dirá, estás engañada, hija. Lo que debieron haberte dicho es que intimaras conmigo. Que yo soy tu sanador. Que yo soy tu proveedor, que yo soy el que libra tu alma de engaño, que yo puedo llegar a tu vida y decirte cuál es tu destino. Si tú estás destinada para ser una madre, una esposa, o el destino tuyo es ser soltera, y vamos a abrir ese destino. ¿Quieres abrirlo conmigo? Ah, no, ¿y qué tal que me diga que sea soltera? No, mejor, chao, Señor. Entonces, si yo no puedo confiar en el Señor, estoy perdido. Porque si usted no confía en el Señor, Satanás le dice, tranquilo, confía en mí. Porque no hay sino dos opciones. O usted confía en el Señor, o confía en Satanás. Porque aunque usted no diga confío en Satanás, su engañoso corazón está en armonía con Satanás. Porque nació pecado, yo nací pecado. Este mundo, usted lo conoce bien porque nació en él y ha heredado las mismas desvíos a través de nuestros padres, como dice, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. O sea, con semejantes contendores, la vana manera que yo heredé de mis padres. Yo vivo en un mundo donde aprendí a vivir con sus reglas. Tengo un corazón engañoso y no quiero confiar en Dios. Dígame, ¿a dónde va ese ser humano? Ahora sí estamos hablando de fe en serio. ¿Se da cuenta? No estamos jugando, sino estamos centrándonos en la palabra. Y estamos diciendo, oh Dios, me estoy asustando. Pero es mejor que usted se asuste a que siga engañado. Segundo, estás centrado en la persona, lo que proclamas recibes. Tú tienes el poder creador, pues tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Tú puedes ordenar, el poder está en ti. Entonces, las personas decían, se da cuenta, el poder está en ti. Mira, yo le digo a esa nube, vete atrás, y se va a la nube. Hermanos, ¿por qué no ejercitamos el poder de Dios? Estaba predicando un hombre de los Estados Unidos en un lugar. Y decía, yo voy con mi equipo de trabajo, y viene la lluvia, los trabajadores van a ir, dice, vamos tranquilos, yo tengo poder. Nube, retírate. Entonces, y se retiraba la nube, decía. Y entonces a los trabajadores eso les empezó como a gustar. Oye, no puede ser poderoso. Pero dígame que ese tipo de enseñanza va a construir una vida de Dios. Ahí está Satanás, cuando no era Satanás. Era un ángel lleno de poder, Dios lo había llenado de poder, lleno de sabiduría,
lleno de perfección, el sello de la perfección. Ese acabado, todo perfecto, un ser acabado perfecto. Y era el ángel más poderoso que había en el cielo. Y Dios le pone el traje más hermoso que ángel alguno se hubiera puesto. Pero ese ángel empezó a decir, yo soy poderoso, soy bello, yo soy majestuoso. Los demás ángeles sienten reverencia ante la majestad que Dios ha puesto sobre mi vida. Y entonces empezó a hacer decisiones independientes, dice la Escritura. Tus contrataciones, lo dice la Escritura. Y empezó a decidir desde su propio corazón cosas buenas, pero él mismo. Eran buenas, pero él mismo. Y dice, todas esas decisiones personales fueron llenándolo de maldad. Dice, hasta que se halló maldad en ti. Y entonces, ese ser que creía que era tan poderoso, se creyó ese cuento, se convirtió en ceniza, en escombro, en fantasma. Para siempre ha dejado de ser. ¿Cuántos predicadores que se comieron el cuento de ser poderosos se volvieron escoria, ceniza? Ahí está un hombre llamado Tommy Hips. Lo usó el Señor en un gran avivamiento en el tiempo de Perón, el presidente en Argentina. Era un evangelista anónimo prácticamente en los Estados Unidos. Y un día Dios le dice a Tommy Hips, ve a Argentina y reúne a la gente en los estadios. Yo voy a hacer milagros, señales, prodigios. Y entonces él va y consulta a los otros pastores y le dice, el Señor me está enviando a Argentina, que va a hacer reuniones en los estadios y va a sanar mucha gente. Y entonces los hermanos le dicen, hermano, usted tiene que estar equivocado, porque usted es un gringo y Perón odia a los gringos. No le van a prestar ningún estadio allá. Él tiene el control de esa parte y de todo allá en Argentina. Él es como un dictador. No, eso está equivocado. No es una instrucción correcta de Dios. Pero volvía y oraba y Dios le decía, ve a Argentina. Llega a Argentina y consulta a los hermanos cristianos allí. Le dice, mire, el Señor me mandó a que reunamos gente en los estadios. Él va a hacer milagros, señales, prodigios. Y los hermanos decían, no, hermano, usted está equivocado. Aquí las iglesias más grandes reúnen 30 personas. ¿Qué vamos a hacer? El ridículo en un estadio con 30 personas. No lo necesitamos. Digo, pero el Señor me dice que es así. Además, Perón es enemigo de los evangélicos, enemigo de los yanquis. No quiere nada con ustedes, no quiere nada con nosotros. Él es católico, recatólico. Entonces, va allá al hotel y dice, Señor, mire, los hermanos dicen que no, que eso no se puede hacer aquí. Y el Señor le dice, ve a la Casa Rosada, que es la casa presidencial en Argentina. Y va a la Casa Rosada y allí, en ese lugar, entonces llega a donde el guardia de la puerta, y le dice, yo quiero una cita con el presidente Perón. Entonces el guardia se ríe y le dice, ¿quién es usted? Le dice, no, yo soy un evangelista, el Señor me mandó aquí porque va a hacer milagros, va a sanar mucha gente. Entonces le dije, aquí hay diplomáticos que llevan 3 meses esperando una cita de Perón. Y usted quiere que llegue ya y se le llama, no, hombre, está equivocado, aterrice. Le dice, oye, pero de verdad, ¿usted viene a hacer sanidades o que Dios va a sanar? Le dijo, sí. Oye, ¿por qué no me sana a mí? Porque yo estoy muy enfermo, le dijo. Le dice el guardia. Entonces le dice, listo, oremos. Y oró y ¡tum! De un solo rayo quedó sano el guardia. El guardia se asustó. Entonces le dice, bueno, yo no le prometo nada, pero si voy a hablar con Perón, le voy a decir que aquí hay un gringo que ora y no se sana. Vamos a ver. Y fue allá al guardia y le digo a Perón, oye, que aquí llegó un gringo y el gringo oró por mí y me sané. Y Perón en ese tiempo tenía un eczema en el rostro tan fuerte que no salía en público. Llevaba como 3 meses sin salir en público porque se veía muy feo. Y entonces dijo, de verdad, dijo, ¿será que el gringo puede orar por mí también? Entonces trajeron al gringo y le dieron su entrada allá. Y le dice Perón, bueno, ¿qué viene a hacer usted? No, que Dios me mandó aquí porque va a hacer milagros, que llene estadios, que Él va a sanar a las personas. Y le dice, ¿usted cree que Dios sana? Le dijo, sí. ¿Usted cree que Dios le puede sanar de esto? Dijo, claro. Oró por él, ¡plá! Quedó sano enseguida. Cree que fue el eczema, quedó asustado. Y le dijo, bueno, ¿qué quiere? No, que un estadio. Bueno, ¿qué quiere? Equipos de sonido. ¿Qué quiere? Propaganda. Todo lo que pidió se lo dio. La primera reunión, ¿cuánta gente fue? Como 30 personas, como habían dicho los hermanos.
Pero de las 30, los que estaban enfermos salieron sanos y salieron gritando, Dios está sanando. Entonces la siguiente reunión fue grandiosa. Y ya llegó un momento en que en el estadio de Huracán, que cabían como 80,000 personas, estaba repleto y había gente tanta por fuera como había por dentro del estadio. La sola sombra de Tommy Hicks, la gente que pasaba, quedaban sanos. Unos milagros tremendos. Luego lo envió el Señor a Rusia. Y en Rusia a él se le burlaban allá el traductor, porque como él no sabía ruso, empezó a evangelizar a los soldados rusos, y los soldados rusos, estaban riéndose. Y decía Tommy Hicks, pero si yo no estoy diciendo chistes, ¿por qué se están riendo? Y el Señor le dijo, no, porque el traductor está poniendo en burla todo lo que tú dices para que los soldados se rían. Y entonces dijo, pero vamos a hacer algo. Y lo puso a hablar en ruso perfecto. Y entonces los soldados empezaron a caer y a convertirse llorando y quebrantados. Y entonces el traductor le dice, usted me dijo que no hablaba ruso. Dijo, sí, yo no hablo, pero el Espíritu Santo habla perfecto. Habla perfecto ruso. Después llegan a los Estados Unidos, después de toda esa sanidad, y el diablo le dice, ¿tú crees que Cristo es el que está sanando? Tú tienes el poder, tú lo tienes, hombre. Aterriza. Mire, di en ese hospital, por ejemplo, en el piso segundo, en el nombre del pan, todos los que están en el piso segundo son sanos. Y efectivamente todos quedaron sanos. Y entonces entró él en una depresión grandísima, porque dijo, entonces yo he engañado a la gente, no es Cristo, soy yo. Y soy engañado. Y entró en una tristeza y en una caída tan grande que se volvió alcohólico. Tommy Hicks. ¿Por qué sucede eso? Porque yo he sido un simple, un necio. Porque yo creí que el poder estaba en mí. Aunque los dones y el llamamiento son irrevocables, y una persona carnal puede seguir ejerciendo los dones, aunque estén los pecados más graves, nunca debe ignorar que el poder viene de Dios. Jamás debe ignorar. Si usted se sitúa diciendo el poder está en mí, yo hago lo que a mí me dé la gana, entonces usted se va picando de Dios. Y jamás, jamás, ninguna persona que haya llegado a esos niveles de orgullo y de independencia, porque yo ya no necesito a Dios, ¿para qué le consulto si el poder está en mí? Yo no necesito a Él para nada. Entonces las personas jamás vuelven a tener una comunión formidable con el Señor, porque ellos se sienten un ungido, una ungida, tiene el poder en ellos, puede hacer lo que quiera, y no sabe que su corazón está explotando en soberbia, en indiferencia hacia Dios, y está cayendo en las garras del diablo con las mismas cosas que Dios le dio. ¿Cuál ha sido su problema? Simpleza, ignorancia, desajuste, porque la Biblia dice bien clarito que Dios no hay sin uno, y como Él no hay otro. No hay otro Dios como Él. No importan los dones que Dios me dé a mí, el ministerio que Dios me otorgue, yo siempre debo recordar de dónde me sacó el Señor. Jamás se me debe olvidar. Por eso en la Escritura dice, recuerda del hueco de donde yo te saqué. Esa prepotencia de los famosos ungidos. Ven, hermano, que la unción que está en mí se te va a pasar en este momento en el nombre de Dios. O sea, que yo ya me creo dispensador de los dones y la gracia de Dios. Pero la Escritura dice que el único dispensador de los dones, del ministerio y del llamado, es nuestro Señor Jesucristo y el Padre. ¿Por qué me he de abocar una gracia que no me fue concedida? Aunque yo tenga los dones de lo que quiera usted. Usted no es un dador, dice que es el Espíritu que da a cada miembro como Él quiso, dice. Pero ahí no dice que hay miembros que tienen el poder de transmitir dones y llamados a otras personas. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo pues van a enseñar eso? Josué era sirviente de Moisés, pero no fue porque era sirviente se le pasó la unción, no. Porque Dios lo eligió a Josué como sucesor de Moisés. Pudo haber elegido a Caleb, no quiso. Pudo haber elegido a uno de los hijos de Aarón, tampoco quiso el Señor.
eligió a Josué, un hombre para el cual Dios era lo más apreciable. No era ser líder, ni sacerdote, ni nada, era estar con Dios. Para él el desierto era una maravilla, porque él dormía en el tabernáculo de Dios. De día y de noche vivía ahí. Hermano, no nos dejemos meter goles tan grandes que aunque Dios lo haya hecho un ser precioso como hizo ese ángel, de allá se convierte en un fantasma. Como se volvió este hermano. Y el Señor lo rescató al final. Y salió en una revista fotografiado Tommy Hicks, parecía un fantasma, como cuando una persona se ha levantado enfermo del SIDA. Horrible. ¿Por qué un siervo de Dios se dejó meter semejante gol? Por simpleza. Por simpleza. Si un hombre con esos dones, con esa experiencia en Dios, es vulnerable, ¿cómo no será vulnerable un hermanito en cualquier lugar de una iglesia, en Colombia o en el mundo? Si adopta este tipo de enseñanza de la fe. Tercero, va dirigido a las cosas que anhelo, a las ambiciones del corazón. La fe que la iglesia ha instaurado, en la iglesia va dirigida allá, a las ambiciones del corazón. Pero sabiendo que el corazón es engañoso, como lo hemos visto, si ese tipo de fe es enseñado en la iglesia, yo puedo decir, hermano, usted nos está desviando, con autoridad puedo decirle, desde la palabra de Dios. Porque usted lo que está sembrando en esta iglesia es ambiciones de cosas de este mundo a las personas. Y ya nosotros tenemos suficiente corazón ambicionando las cosas de este mundo. Enséñenos más bien el camino de Dios. No nos enseñe a hacer algo que ya sabemos hacer y que nos ha costado mucho, mucho dolor. No nos enseñe, porque nuestros padres nos crearon a nosotros con la idea de que el que hace dinero está hecho. Hijo, estudia en la universidad, doctórate, porque ahora necesitas no solo profesional, sino doctorado, para que no te vaya tan mal, para que no tengas los sufrimientos ni las necesidades que tu mamá y yo padecimos. Nuestros padres nos dejaron una desgracia, porque ellos dijeron que Dios no era lo importante, sino hacer dinero era lo importante. Por eso la Biblia dice, heredamos esta vana manera de vivir de nuestros padres. Si ya nosotros somos maestros en las ambiciones del corazón, ¿para qué viene un personaje en el púlpito y nos sigue dando cuerda para que sigamos fregados y perdidos? No, con toda autoridad le digo, hermano, usted está enseñando mentiras. Enséñanos el camino de Dios, enséñenos los caminos del Señor, pero no nos venga a enseñar las cosas que ya hemos aprendido y con las que nos hemos dado muchísimos porrazos. Mire esto, hermano. Exalta el método, ejemplo, la cuarta dimensión. Cuando salió el libro de un pastor coreano llamado La Cuarta Dimensión, la iglesia dijo, no, ahora tenemos las cosas de este mundo en nuestras manos. Porque ese pastor decía, hermano, embarázate de lo que tú desees. Tú quieres, no importa lo grande que sea, pero sé específico. Dile a Dios qué es lo que tú quieres. Tú quieres este carro
con estas características, con este color, el modelo, todo lo que tú quieras, pero que estés seguro de que eso es lo que tú deseas. Y tú empiezas a proyectarlo en tu imaginación y a decir, esto ya es mío, Señor, tú me lo has regalado, embarázate de eso. Que los embarazos a veces duran 3 meses, otros 9 meses, otros un poquito más, pero finalmente eso va a llegar a tu vida, va a salvar a luz eso. Y entonces se inventó la cuarta dimensión y creó un libro llamado así La Cuarta Dimensión. Y la iglesia tomó ese libro con devoción y empezó a vivir ese mundo. ¿Qué consiguió el diablo a través de eso? Que sí, algunas personas encontraron que eso funcionaba, pero encontraron también que su corazón se fue alejando vertiginosamente de Dios. ¿Por qué? Porque todo estaba en el corazón del hombre. Pero resulta que el corazón del hombre no le pertenece a Dios en la iglesia. Ese ha sido el gran problema de la iglesia. Porque si el corazón de los hermanos individualmente le pertenecieran al Señor totalmente, al 100%, la iglesia daría un espectáculo de gloria en todo el mundo. Y no se necesitaría mucha gente para hacer, de la misma manera que no se necesita mucha sal para salar un alimento. Poca y se sala. Daríamos un espectáculo de gloria si el corazón nuestro fuera del Señor. Pero como el corazón nuestro no es del Señor, entonces es de otros. Y esos otros, si me empujan a mí, se convertirán en dioses más fuertes, paulatinamente cada mes más fuertes sobre mi vida. Y si yo veo que eso funciona, entonces yo sigo en esa estrategia. Pero no me estoy dando cuenta que es igual que el último punto. Todo esto te daré si postrado me adoras. Porque es el método. Finalmente ni siquiera es la fe, decía este hombre, es el método. La iglesia ha fallado, es que no sabe el método. Y entonces tenemos el método de la palabra creativa, lo que tú dices, entonces sucede. El método de la cuarta dimensión, embarázate de esta situación. El método del pensamiento tenaz. Y el método, y se han multiplicado. Una vez estuve leyendo un libro de Watchman Nee, un cristiano chino famoso, y se llamaba el libro Conocimiento Espiritual. Y él decía, bueno, si tú deseas un reloj, entonces le pides a Dios un reloj, pero como no te llega, entonces tú dices, bueno, ¿dónde fallé? Y empieza, y hacía un discurrir tan tenaz de ese reloj, que uno al final del libro decía, mejor no pido ningún reloj, porque esto es demasiado complicado. Era realmente horrible leer eso. Y tenía 2 libros sobre que le atribuyen a él, no lo sé si sean de él, pero se los atribuyen a Watchman Nee. El hombre espiritual o algo así. Aterradores de especulación sobre especulación de la palabra de Dios. No digo que ese varón, hay cosas que Dios le dio que eran muy preciosas, pero estas cosas lo dejaban a uno con tanto método que al fin la persona que siguiera los libros de ese personaje terminaba con el libro o con la Biblia. Tenía que decidir. Por eso digo, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, tiene un maestro, de Jesucristo, y ejerce ese ministerio, nada menos que a través del Espíritu de Dios. Nada menos que a través del Espíritu de Dios. O sea, si usted desprecia semejante maestro, si usted se deja llenar el corazón de falsas enseñanzas, de los falsos profetas y ministros de la iglesia actual, es porque usted se merece ser engañado, porque ha despreciado el glorioso ministerio del Espíritu de Dios en la enseñanza de la Biblia. Y tal desprecio conduce siempre a un juicio. Nunca cometa semejante error tan fatal. Siempre pregúntele a Dios, hable con Dios, dígale, Señor, a mí me parece que esto está como chueco, pero esto me gusta, pero está chueco, me parece que está chueco. Ayúdame a entender si está chueco o esto está bien. Y el Señor solícito. No importa qué tan inteligente sea una persona, qué tan capaz sea, no importa. Dios tiene el método de hacerle entender a una persona que lo busque y que lo aprecie. Siempre lo hará. Por eso la Escritura dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, y Dios dará ¿qué? Abundantemente y sin reproche, y le será dado.
Quinto, exalta a los supuestos ungidos, quienes en la práctica desplazan a Dios y son centro de dicha fe. Ese tipo de fe que exalta al ungido, entonces dicen, hermano, mire que vino fulano de tal, que ese sí tiene fe, venga hermano, que ahí sí nos van a llegar las cositas que hemos deseado. Porque uno se le pega a ese hermano y ahí sí, entonces van llegando como por entre un tubo. Y entonces uno se va pegando a esas personas. Como decía un pastor, yo fui a la tumba de Catherine Baxter para recibir la unción que yo tengo. Imagínense. Aún muertos esos ungidos, son capaces de transmitir esa unción. Y ese pastor llena 5,000, 10,000 personas, no sé cuántas personas estén asistiendo a ese lugar. Pero él dice que él escribió un libro diciendo que él recibió la unción en la tumba de Kathryn Kuhlman. La unción de milagros, señales y prodigios. Pero la Biblia dice que el culto a los muertos es perverso. Que Dios no da su unción a través de muertos, sino a través de su espíritu, que es espíritu de vida. Que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, ¿cómo puedo dejarme meter una enseñanza tan necia como esa? ¿Y cómo puedo aceptar que esas personas cuiden su unción con guardaespaldas, con carros blindados y todo eso? Que porque la unción. Y que los que se peguen allá van a recibir esa unción. Eso se llamaría doctrina de muertos. Pero ¿por qué la iglesia está tan permeable a eso? Porque eso funciona, dicen, oye, ese pastor, ¿en qué carro anda? ¿No? ¿Cuántas cosas tienen? ¿No? Mire, no, ¿cuántos guardaespaldas? Mire, para sostener esos guardaespaldas hay mucho dinero. Entonces todo el mundo dice, uy, qué chévere vivir así, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, peguémonos al ungido y verá que también nos va a pasar lo mismo. Es ambiciones del corazón. 6. Quien practica este tipo de fe se aleja de Dios y se centra en sí mismo. Si usted se centra en usted mismo, la ausencia de Dios y de Cristo es bien clara en su vida. La vida del Espíritu es todo lo contrario. Cada vez menos yo y cada vez ¿qué? Más Él en mí. Cuando una persona está absorta por algo, se olvida de sí misma. Vea usted, vaya a una sala de cine, y no le recomiendo que vaya mucho, porque allá se va a enredar, el cine es muy perverso, pero usted mírelos, no vaya a ver la película, mire a la gente que vive la película. Y usted ve a la gente, si la película es atractiva intensamente, usted ve a la gente que se olvida de que ella, quién es ella. Y está tan metido en la película que cuando suenan los tiros se agacha la persona. Y está metida allá. Y cuando están haciendo bala, él piensa que está haciendo bala y casi. Y va corriendo en un carro y la persona siente que va corriendo en un carro a esa velocidad. Se ha olvidado de sí misma porque hay algo que lo ha atrapado en su atracción. Si lo que atrapa mi atracción es a mí mismo, mi egocentrismo, mis deseos, mis ambiciones, estoy atrapado por ellas. Pero si yo estoy atrapado por Dios y cada día es el más en mí, entonces, como Él es tan fantástico, tan hermoso, tan sublime, entonces yo me estoy olvidando, ya no me importa a mí mismo, por la alegría infinita de estar con Él. La vida del Espíritu se caracteriza por eso. Las personas que caminan en el Espíritu están tan atraídas que se le olvidan muchas cosas de sí mismo. Pero una persona que está llena de sus propios deseos está ausente de Jesucristo. Porque es que Dios es demasiado atractivo, demasiado fascinante, si usted está viviendo en el Espíritu, como para que uno ande metido en uno mismo. ¡Qué pobreza! Se mete en la caja de la nada y renuncia al todo, porque su propio corazón es la caja de la nada. Renuncia al todo por la caja de la nada. Volvió al Edén, donde nuestros primeros padres cambiaron a Dios por nada. Ese pecado ya lo hemos cometido muchas veces. Sería perverso seguir cometiéndolo y decir que es la enseñanza de la fe. Una persona debe caracterizarse por cada día ver a Dios
donde quiera que posa la vista. Porque ahí está Dios. Dios quiere estar presente 24 horas al día en mi vida, aún en mis sueños. Y la medida del espíritu de una persona es una persona que cada día ve más a Dios. Entonces, esa pobre persona, pobrecita, entonces no hace nada. No, le digo, no. Mire, si usted anda con Dios lavando un plato, usted puede sentir una alegría infinita de lavar el plato. Sí, Señor, porque estoy tan feliz lavando este plato. Y, Señor, esto es muy, muy bonito. Dice, pero lavar un plato no es bonito. Le digo, pero es que lavarlo contigo es muy chévere, Padre. Yo no sabía que eso era tan bonito. Y va a descubrir muchas cosas comunes que usted puede hacer con Dios. Y le va a parecer tan fascinante que usted va a pensar que o se está enloqueciendo o eso es realidad. Porque es un mundo fantástico. Es el mundo de Dios. Y a ese mundo fantástico es que Dios nos ha llamado. Pero si usted está lleno de sí mismo, ay, me toca sacrificarme en este hogar, porque la Biblia dice que debo negarme a mí mismo, debo lavar estos platos, todas estas ollas. Oh Dios, ten compasión de mí, ven Jesús pronto. Pero no porque yo quiera que el Señor venga, sino porque me saque de ese problema, ¿cierto? Entonces, claro, una persona así, que piensa que eso es negarse a sí mismo, nada más perdido en el mapa que no volverlo a decir. Le digo, hermano, eso no es estar en Cristo, querido hermana. Porque si usted está en Cristo, dices, Señor, enséñame cómo servías tú. ¿Por qué te encanta servir? Yo no sé servir, a mí me estorba, me disgusta, me produce disgusto, pero me dicen que a ti te gusta. Me gustaría que me dijeras cómo es eso. Yo quiero aprender. Enséñame, yo no sé cómo se hace eso. Mira, una de las características de los hermanos que han visto cosas del poder de Dios en sus vidas es porque son unos niños. Señor, enséñame a lavar los dientes. Oye, pero ya tú tienes 40 años, ¿cómo así? Que dice al Señor que enséñame a lavar. Le digo, sí, porque es que yo no me los sé lavar. Porque mire, yo estoy harto lavándome los dientes porque mi mamá le levanta, ¿qué hubo? Lávate los dientes. Y ya no te... Entonces yo me acuerdo de esa voz y, ay, me parece feo. Ay, me lavo los dientes. Señor, pero yo nunca he disfrutado lavándome los dientes. Enséñame, ¿cómo es eso, Señor? Y descubre una cosa mágica, que las cosas más ordinarias de la vida se vuelven preciosas. Oh Dios, cuánto me he perdido de ti por andar desvirolado, Señor. Yo no pensé que tú estabas interesado en que yo me lavara los dientes. Oh amado, cuánto me he perdido, Señor, de tu presencia. Y va a descubrir cosas fantásticas que usted va a quedar bobo. Va a decir, oh Dios, yo no sabía que tú eres tan tremendo, tan hermoso, tan sublime, y que yo soy tu niño. Ay, yo estoy descubriendo que eso es verdad, que eso no es, que tú echaste carreta ahí en los evangelios, que si no me hago como un niño no voy a entrar en los reinos de los cielos. Oh Padre, yo quiero ser un niño, quiero que me enseñes hasta a caminar, Padre, quiero caminar contigo. Quiero pensar contigo, ya no quiero pensar independiente de ti, quiero aprender a pensar como tú piensas, con tus pensamientos puros, limpios, profundos, tremendos, con tu mirada penetrante, que no te engaña a nadie, Señor, que tú ves las cosas como son realmente. Yo soy tu niño, enséñame, Señor. Yo me estoy perdiendo lo mejor de la vida, del Espíritu, pensando estupideces, Padre amado. Entonces usted va a descubrir algo fantástico, que Dios es su Padre. Descubrió que el agua moja. Pero es real, hermano. Es real. Es real. Pruébelo, hermano. Yo lo he probado muchas veces. Yo le estoy diciendo esto es real. No soy yo la única persona que ha probado eso. Yo me encuentro a veces lavando un plato y digo, oye Señor, estoy feliz. Estoy feliz lavando este plato. He descubierto una cosa tremenda, Padre. Que se puede ser feliz lavando un plato o lavando muchos, que se puede ser feliz haciendo las cosas más nimias cuando tú estás presente en mi vida y tú me estás enseñando, cuando yo te dejo penetrar tu preciosa naturaleza en mi vida y yo deseo que penetre esa naturaleza en mi alma. Oh amado, qué preciosa es la vida contigo. Yo pensé que negarse era feísimo, pero esto es delicioso.
Porque me niego un necio como yo para darle lugar a un ser sublime como tú. ¡Qué negocio tan grande, Padre mío! Señor, un ser espectacular que le gusta lijar, que le gusta lavar platos, trapear, que le gusta enseñar a caminar a un adulto necio. De pronto tengo 40 años, 80 años, todavía no he aprendido, Señor, quiero caminar contigo. Y para ti yo soy un niño. No te enoja que yo te diga, aunque tenga los años que tenga, no te enoja que yo pueda aprender lo que sea contigo. Oh Dios, en verdad soy un niño. Y usted no se va a cambiar después de querer estar con ese ser maravilloso. Ese es el mundo al que Dios quiere llevarnos. En ese mundo la felicidad sí existe. En el otro no existe. Solo existe la angustia, aunque usted tenga miles y miles de millones de pesos. Aunque usted tenga todos los placeres que usted quiera, en ese mundo no existe la felicidad. Solo existe la ansiedad, el agobio, las cargas, la frustración, la preocupación y los seres que hieren y a los que usted no puede perdonar. Qué triste es no poder perdonar. Cuando hay un ser que sabe perdonar y lo ha hecho millones de veces y lo ha hecho amando, no mascando limón. ¿Por qué privarse de un ser maravilloso? ¿Por vivir metido en mí mismo? No. En resumen, la fe apóstata es una repetición de la propuesta de la serpiente antigua, diablo, Satanás, a nuestros primeros padres, Adán y Eva en el Edén. O lo que propuso el diablo a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, del 9 al 10. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y hermano, nosotros nacimos para ser adoradores, pero no de criaturas, sino del Creador. No de cosas, sino del único Dios verdadero. No de nosotros mismos, sino del que nos creó a nosotros. Para eso nacimos. Cuando usted adora a otra cosa, se adora a sí mismo, adora a otras cosas, adora cosas, usted está fuera de diseño, fuera de su identidad y jamás será feliz. Ninguna criatura fuera de su identidad será feliz. Por eso el diablo lo llaman engañador, mentiroso, homicida, el que culpa a los hermanos, el acusador. Usted puede seguir esa voz o puede decirle a Dios, solo tú en mi vida, oh amado, quiero conocerte para poder adorarte. Porque si no te conozco, ¿cómo voy a saber que tú eres adorable? Que tú eres majestuoso. Que como aquel día le dijo Loren Roy, aburrido, lijando una superficie de madera de una casa y tenía que lijarla toda la casa. Le digo, estoy aburrido, cansado, Señor. Hice un mal negocio porque no me va a quedar ni una ganancia, solo pérdidas. Porque yo creí que era mucho dinero el que me habían ofrecido por pintar esta casa. Y resulta que yo era un niño, no sabía cuánto costaba. Hice un mal negocio y solo tengo dinero para pagar a los que me van a ayudar. Y estoy de mala gana lijando esta casa. Y el Señor le dijo, pero a mí me gusta lijar. Dijo, sí, Señor, pero yo no creo. Digo, bueno, tú fuiste carpintero. Bueno, te doy el crédito de que te gusta lijar porque fuiste carpintero. Le dijo, invítame y verá que la cosa va a ser distinta. Yo quiero lijar en tu vida. Y dice que a él le pareció tan absurdo la propuesta de Dios que casi no era capaz de elaborarla con palabras. Pero finalmente, con tanta insistencia de parte de Dios, le dijo, bueno, Señor, ven a mí. Y ven y lija. Y aprendió que lijar era precioso, precioso. Era delicioso. Dice, de ahí para adelante yo era el que lijaba. Los demás hacían el resto del trabajo. ¿Por qué? La diferencia no estaba en lijar o no lijar. La diferencia está, ¿quién está en el trono de mi corazón? Esa es la diferencia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, que es verdad, Señor. Toda ella es verdad. La suma de ella es verdad.
Ayúdanos a renunciar a los falsos engaños que aceptamos como verdad, como doctrina de tu palabra, y no son doctrina, ni son tu palabra, son engaños. Ayúdanos a revisar nuestra vida a la luz de tu palabra por tu Espíritu, para que todas esas mentiras vayan saliendo de nuestro corazón y reine Cristo en nosotros. Reine en mi mente, reine en mi corazón, reine en mi vida. Y conozca ese ser maravilloso, para que conociéndolo caiga rendido, postrado a sus pies, adorándolo. Tú no estás esperando que un ignorante vaya a adorar algo que no conoce, ¿no? Tú quieres por eso revelarte en las cosas aún más pequeñas, más nimias de mi vida. Quieres revelarte para que yo conozca qué clase de ser eres tú. Y para que conociéndote caiga arrobado, rendido, humillado ante ti y la adoración se vuelva un estilo normal en mi existencia. Revélame quién eres tú, Señor. Yo soy un niño, no importa la edad que tenga. Yo quiero aprender desde la A hasta la Z contigo, amado Señor. Quiero que me enseñes a unas cosas más pequeñas y más insignificantes de la vida, hasta las más complejas. Quiero ser tu niño y en tu regazo aprender a balbucear las primeras palabras de la vida, para que en ese mundo de enseñanza y de conocimiento y revelación yo te vea tan admirable, tan majestuoso, tan sublime, que pueda adorarte de una manera espontánea, que emerja la adoración de lo profundo de mi corazón, que nadie tenga que enseñarme a adorar, porque el conocerte, lo mínimo que puede hacer un ser es adorarte. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a caminar este mundo formidable, que tú estás dispuesto a revelarlo a los sencillos, a los que claman de corazón delante de ti reconociendo su ignorancia. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti, no delante de los hombres. Vivir atado no a los deseos de nuestro corazón, sino a los deseos tuyos, que vienen metiéndose en lo profundo de mi vida, desalojando los perversos deseos que heredé de mis padres, de mis primeros padres desde Adán hasta nuestros días, Señor. Ayúdame a ser limpio, a ser libre, porque tú me llamaste a ser santo como tú eres santo, a ser hijo como tu Hijo Jesucristo, excepto ser Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame y condúceme para que yo sea un testimonio viviente de que tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. De que tú puedes redimir al más necio de los seres y convertirlo en un ser hermoso, en un ser bendito que bendice a otros. Precioso Señor. Padre, todo es posible para ti. Te lo suplico, te lo ruego en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.